Bien, la clase de hoy entonces es suma de vectores por el método analítico. Suma de vectores por el método analítico. ¿Ya? O sea, lo que vamos a hacer hoy día es entonces, vamos a tener dos vectores. Supongamos un vector A y un vector B. Queremos sumar estos vectores, pero por el método analítico. ¿De acuerdo? Bien, para poder hacer la suma de vectores por el método analítico, primeramente, necesitamos conocer una base de trigonometría. Vamos a hacer la parte más básica de la trigonometría, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien, aquí me ha dibujado un triángulo, o más bien un rectángulo, ¿no? Este es un rectángulo, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es simplemente, lo voy a dibujar aquí, sobre esto lo voy a dibujar. Lo vamos a dividir en dos más bien este rectángulo. Lo estoy dividiendo en dos. ¿Y se fijan? Se ha formado dos triángulos. Uno, dos. ¿No? Se ha formado dos triángulos. Del rectángulo, que lo hemos dividido por la mitad, hemos formado dos rectángulos. El rectángulo tenía el lado A y el lado B, ¿no? Lado A y lado B. ¿No? Este lado también es B y este otro lado también es el lado A, ¿no? Es lo mismo nomás, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. ¿No? Si lo borramos. Y nos hemos quedado con un rectángulo, con un triángulo. ¿De dónde ha venido este triángulo? De un rectángulo. Por eso también se denomina a este triángulo rectángulo. Le vamos a colocar su nombre aquí. Triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Se caracteriza porque ha venido de un rectángulo, pero además se caracteriza por lo siguiente. Se ha formado aquí tres ángulos, un ángulo aquí, un ángulo aquí y un ángulo aquí, ¿ya? A este ángulo que estamos representando con esta figurita cuadradito, así, y le vamos a colocar un puntito aquí al medio. Vamos a colocar un puntito aquí al medio, así. Carambas, no quiere agarrar. Ahí está. ¿De acuerdo? Lo hemos simbolizado de esa manera, ¿no? Este ángulo mide 90 grados. Este ángulo mide 90 grados, ¿de acuerdo? 90 grados. Se simboliza así. 90 grados. Todo triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, un triángulo rectángulo tiene un lado A, un lado B, un ángulo de 90 grados, y aquí también hay un ángulo, ¿se dan cuenta? Aquí también hay un ángulo. Aquí se ha formado también un ángulo, ¿no? Aquí hay un ángulo. ¿De acuerdo? Aquí se ha formado un ángulo. A este ángulo le vamos a denominar, a ver, si encontramos por aquí, ¿dónde está? Así. No, tampoco.
le vamos a denominar teta. Es una letra del alfabeto griego, ¿no? Le denominamos teta al ángulo, ¿de acuerdo? Entonces tiene un lado A, un lado B, y ahora a esto le vamos a denominar también, vamos a hacer y le ponemos C, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? En este triángulo rectángulo tiene un lado A, un lado B, y este lado que es una diagonal, le hemos denominado C. Tiene un ángulo rectángulo que es de 90 grados, y este es un ángulo teta, que no sabemos cuánto será, ¿ya? Ahora vamos a denominar con los nombres que le dan en trigonometría. Y se da respecto al ángulo teta. Hay que fijarse el ángulo teta. Este es el ángulo teta. Por tanto, al frente del ángulo teta está el lado A. Y al lado del ángulo teta está el lado B del triángulo. ¿De acuerdo? Al lado del triángulo que se encuentra al frente del ángulo teta, también se dice, ¿no?, que está en forma opuesta al ángulo, se le denomina cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Qué es el cateto opuesto? Es el lado del triángulo rectángulo que está al frente del ángulo teta, o está en forma opuesta al ángulo teta. Y al lado del triángulo rectángulo, o sea, AB, que está al lado del ángulo mismo, se le denomina cateto adyacente. Adyacente. ¿Se dan cuenta? Estos son los nombres que se les da en la trigonometría. Por tanto, al lado que está al frente del ángulo, cateto opuesto. Al lado, ¿no?, del triángulo que está al lado mismo del ángulo, cateto adyacente. Y a esta diagonal se le denomina hipotenusa. Hipotenusa. ¿De acuerdo? Por tanto, estos son los nombres que llevan en trigonometría un triángulo rectángulo, ¿no? Hay un ángulo de 90 grados, hay un ángulo teta. Respecto del ángulo teta, este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Ahora vamos a hablar un poquito de un griego antiguo que se llamaba Pitágoras. Pitágoras era un matemático que ha estudiado el triángulo rectángulo justamente, ha estudiado el triángulo rectángulo y ha encontrado lo siguiente. El cateto opuesto tiene un valor A, puede ser 10, 20, 30, lo que sea, ¿no? Tiene un valor A. El cateto adyacente también tiene un valor, ¿no? Puede ser 20, 30, entonces tanto A como B tienen valores, son números, ¿de acuerdo? Entonces, si sabemos el valor de A, cuánto vale A, y sabemos cuánto vale B, podemos saber cuánto vale C. ¿Cómo se hace eso? Pitágoras dice, C A más B, pero me estoy olvidando de algo. Vamos a colocar así más o menos. Más bien así. Colocar así. Esta es la fórmula de Pitágoras, es la ecuación de Pitágoras. No se tienen que olvidar nunca esta fórmula de Pitágoras. ¿Ya? Esta fórmula de Pitágoras no hay que olvidarse nunca. Nos puede servir mucho en la vida. Muy chiquito, más grandecito. 14 tal vez. Ahí. ¿No? Y vamos a hacer lo siguiente. Sí. Según Pitágoras, dice, el lado C al cuadrado
¿no? Es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Si conozco a y conozco b, puedo conocer c, ¿no? Lo único que tenemos que hacer de esta ecuación, tenemos que despejar c. Entonces, control copy, lo pegamos aquí, llevamos esto ahí al ladito, ¿no? Ahora vamos a despejar c. Eso significa que tenemos que hacer desaparecer este cuadrado de aquí, ¿no? Pasa al otro lado. ¿Cómo pasa al otro lado? Pasa al otro lado en forma de, en forma de, en forma de, en forma de raíz, exactamente. Esto se deben acordar de matemáticas, ¿no? Aquí está, fíjense, ¿no? Si conozco A y conozco B, se puede conocer C. Hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Para eso le vamos a colocar ciertos valores a A. Por ejemplo, A que valga ¿cuánto? ¿Cuánto quieren que valga? 20 o 10. Está facilito. 10, que valga 10. A vale 10. B, ¿cuánto vale? ¿Cuánto quieren que valga 10? B. B que valga más o menos aquí. ¿Cuánto más o menos puede valer aquí? A ver. Si esto es 10, 20. 20. Que B valga 20. Entonces, no conozco C, quiero conocer cuánto vale C. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendríamos que hacer lo siguiente, ¿no? Según Pitágoras, para conocer C, tendríamos que hacer así. C va a ser igual, ¿dónde estamos aquí? Aquícito. Vamos a hacer un poquito más gruesito aquí, ¿ya? Dice, C va a ser igual a al cuadrado. ¿Cuánto es A? 10. 10 al cuadrado. Más, ¿cuánto vale B? 20. 20 al cuadrado. Raíz, ¿no? ¿Cuánto es esto? 10 al cuadrado, 100. 10 al cuadrado, 100. Más 20 al cuadrado, 400. Entonces, 100 más 400, 500. Ahora sacamos la raíz de 500, ¿no? C igual raíz de 500. Raíz de 500. Estas operaciones pueden hacerlo en su calculadora, ¿no? Igual 22,36. Listo, esa es la respuesta, ¿no? Pitágoras muy inteligente, ¿no? Nos ha dejado esta fórmula y con eso podemos hacer ahora, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale C? Según Pitágoras, este C vale 22,36. Vale, C vale, podemos escribir éxito, 22,36. A vale 10, B vale 20 y C vale 22,36. ¿De acuerdo? Genial, ¿no? Esta ecuación de Pitágoras. Ahora, vamos a definir 3 funciones trigonométricas. No nos vamos a asustar porque no es nada del otro mundo tampoco, ¿ya? Vamos a empezar a estudiar la trigonometría, que es muy importante también. Vamos a definir 3 funciones trigonométricas. Vamos a definir la función seno, la función seno, la función coseno y la función tangente. ¿Seno de qué? Seno del ángulo. Seno del ángulo. Seno del ángulo. Seno del ángulo definimos. El ángulo era teta, por tanto, seno de teta. Coseno del ángulo, coseno de teta. Tangente del ángulo, coseno de teta. Seno del ángulo vamos a definir así. Es la división o la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El cateto opuesto y la hipotenusa. Cateto opuesto. Entonces aquí colocamos
cateto opuesto. Y aquí colocamos hipotenusa. Hipotenusa. Y el coseno del ángulo, de ese ángulo, va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? De esa manera definimos el coseno. Y la tangente vamos a definir como la relación entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De nuevo, para no perdernos, de nuevo, vamos a empezar nuestro estudio de trigonometría, porque sin la trigonometría no vamos a poder hacer nada. Y por si acaso la trigonometría es súper importante, por lo menos para física, también para química, ¿ya? Pero más adelante seguramente, ¿no? Trigonometría, ni qué decir para matemáticas, ¿no? Trigonometría. Entonces, todo parte de un triángulo, que lo hemos sacado de un rectángulo, ¿no? Hemos partido por la mitad de ese rectángulo y hemos sacado un triángulo. Y a este triángulo le denominamos triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tiene sus partes, por decir, ¿no? ¿Qué partes tiene? Tiene dos lados aquí, por ejemplo, el lado A y el lado B. Tiene dos lados, ¿no? El lado A y el lado B. En trigonometría, al lado A, que es opuesto a este ángulo, se le denomina cateto opuesto. Al lado que está al lado del mismo ángulo se le denomina cateto adyacente. Y a esta diagonal se le denomina hipotenusa. ¿De acuerdo? Hipotenusa. Ahora, además, un triángulo rectángulo siempre tiene un ángulo rectángulo, un ángulo de 90 grados. Esto siempre va a ser 90 grados. Por si acaso, el ángulo se va midiendo así, ¿no? Aquí es 0 y se va abriendo así. 0, 5, 10. Cuando llega a la vertical, 90 grados. 90, sigue pasando 90, 100, 110, 120, 130. Cuando llega a la horizontal, pero al otro lado, sería 180 grados. ¿Ah? Eso lo podemos ver aquí mejor en este programita que está aquí. Vamos a hacer, no, me estoy equivocando. Aquí. Esto es un programita que sirve para hacer vectores, ¿no? Vamos a hacernos un vector aquí, fíjense. Le voy a colocar el ángulo, fíjense, le voy a colocar el ángulo. Aquí, ¿dónde está el ángulo? Aquí está. Aquí está. ¿Cuánto dice que es su ángulo? 53. Ahí 36, fíjense. Parte de 0. 0, 4, 7, 10, 15, 20, 27, 38, 40, 40, 52, 60. Y cuando llega ahí, 90 grados, ¿no? Nos pasamos, ¿no? 90, 101, 125, 130, llegamos ahí, 180, ¿no? Al otro lado, seguimos pasando, seguimos yendo al otro lado, otros 90, pero en el sentido invertido, ¿no? Damos la vuelta y cuando llegamos aquí, 0. O como hemos dado una vuelta, también es 360 grados. Una vuelta entera, 360 grados. Una vuelta, más bien, el ángulo hasta que esté esto vertical, 90 grados. Llegamos hasta aquí, 180 grados. Eso nomás es, ¿no? Eso estamos haciendo, ¿de acuerdo? Eso estamos haciendo. Aquí está nuestro ángulo teta, ¿no? Entonces tiene un ángulo de 90 grados y un ángulo teta que puede ir cambiando, ¿no? Ahora, al lado que está, al lado de este ángulo, cateto adyacente, cateto opuesto, y a esta diagonal se denomina hipotenusa, que nosotros le podemos decir A, B, C. A es el cateto opuesto, B es el cateto adyacente y C es la hipotenusa, ¿de acuerdo? Ahora, Pitágoras dice, ¿no? Si usted tiene un triángulo rectángulo y conoce los lados A y B de ese triángulo rectángulo, puede conocer la hipotenusa. Para eso simplemente hay que hacer C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado.
Entonces el valor de C es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Fíjense, Pitágoras, raíz cuadrada. Estamos hablando de hace cuántos años, más de 2000 años. ¿No? Una cosa que han descubierto hace 2000 años, o sea que para nosotros tiene que ser súper conocido, ¿no? Hablar de raíz cuadrada no tiene que ser nada extraño, ¿no? Y aquí sacamos la raíz. Por ejemplo, hemos dicho, le vamos a dar valores. Le hemos dado un valor a A, 10, y a B, 20. Entonces, sabiendo que A vale 10 y A vale 20, lo único que tenemos que reemplazar aquí, A, 10, B, 20. Le elevamos al cuadrado 100, 400, sumamos 500, le sacamos la raíz, 22,36. Por tanto, C vale 22,36. Ahora hemos definido tres funciones trigonométricas, ¿no? Tres funciones trigonométricas, que le denominamos seno, coseno, tangente. Súper importante. Seno, coseno, tangente. ¿Qué es el seno? No es nada más que el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué es el coseno? El cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y qué es la tangente? Más bien, ¿qué es la tangente? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿No? ¿De acuerdo? Y listo, ¿no? ¿Podemos nosotros encontrar sus valores? Podemos. Claro que podemos. ¿Cuánto valía el cateto opuesto? 10. 10. ¿Cuánto valía la hipotenusa? 22,36. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 20. ¿Cuánto la hipotenusa? 22,36. Para la tangente, ¿cuánto vale el cateto opuesto? 10. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 20. ¿No? ¿Cuánto nos da cada uno de estos valores? Va a ser un valor, ¿no? Va a ser un valor. Y lo único que tenemos que hacer es dividir. 10 entre 22,36. Dice 0,447. 20 entre 22,36. 0,894. 10 entre 20, 0,5. ¿No? 0,5, ya está. ¿De acuerdo? Ahora, entonces podemos volver a copiar, fíjense, podemos volver a copiar. Seno de teta, ¿cuánto vale? 0,447. Más abajito hacemos. Coseno de teta, ¿cuánto vale? 0. Me he olvidado, 89,4. 89,4. Tangente de teta, ¿cuánto vale? 0,5. Ahora vamos a despejar el ángulo. Esto es sumamente importante. Voy a despejar el ángulo. Eso quiere decir que lo vamos a dejar al ángulo solito al otro lado. ¿No ve? Para despejar hay que sacar el inverso. El inverso del seno se denomina arcoseno. El inverso del coseno se denomina arcocoseno. Y el inverso de la tangente se llama arcotangente. Entonces, arco, seno. Arco, coseno. Arco, tangente. ¿Arcoseno de qué? De 0,447. ¿Arcocoseno de qué? 0,894. Tangente, 0,5. ¿Qué estamos haciendo al haber hecho esta operación? Fíjense, hemos despejado el ángulo. Por consiguiente, estamos calculando el ángulo, porque aquí no sabíamos cuánto era el ángulo, fíjense. No sabíamos cuánto era este ángulo. Este sí sabemos, 90, pero este no sabíamos. Pero conocemos el cateto opuesto, conocemos el cateto adyacente, conocemos la hipotenusa. Como conocemos todo, entonces podemos calcular ese ángulo con cualquiera de las funciones, porque conocemos todo. Puedo conocer con el seno, con el coseno y con la tangente. ¿Qué es el seno? Otra vez, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, adyacente sobre hipotenusa. La tangente, cateto opuesto sobre adyacente, ¿no? Y hemos calculado y hemos dividido. Ahora sí, nos tenemos que valer de la calculadora, ¿no? Nos tenemos
valga de la calculadora. Sin calculadora no vamos a poder hacer nada. Bueno, pueden bajarse por si acaso la calculadora en su celular. ¿Ah? Hay calculadora en el celular, ¿no? Ponen calculadora en la tiendita del Google, buscan calculadora científica, descargan una calculadora científica y ahí tienen, ¿no? Y aquí está calculadora científica, ¿no? Tiene seno, coseno, tangente. Tiene arco, seno, arco, coseno y arco tangente. Por si acaso, en las calculadoras, el arco seno está simbolizado así, seno a la -1. El arco coseno está simbolizado así, coseno a la -1. Y el arco tangente está como tangente a la -1. Así está, ¿ya? Y funciona con la tecla Shift. Shift, la tecla seno, ¿no? Hacemos arco seno, Shift, arco seno. ¿De qué valor? 0,447. Sacamos, dice 26,55. Lo vamos a hacer con rojo. 26,55. ¿Qué cosas? Grados. Porque lo que está calculando es ángulo. Ahora dice arco coseno. Arco coseno. Arco coseno. ¿De qué? De 0,894. Cesamos. 26,61 grados. ¿Ya? Tangente. 0,5. Entonces, shift, arco tangente. Tangente. ¿No? De 0,5. Igual. 26,56. Redondeando todo, el ángulo nos daría 26,6 grados. ¿No? Y volvemos aquí arriba. ¿Y cuánto había valido el ángulo? 26,6. El ángulo había valido 26,6 grados. Genial, ¿no? Eso es la trigonometría. O sea, hemos definido primero el triángulo rectángulo, los lados, la hipotenusa, sus valores, ¿no? Hemos visto también Pitágoras, ¿no? La relación entre los lados de un triángulo y su hipotenusa, ¿no? También hemos definido 3 funciones nuevas, que deben ser nuevas, tal vez alguna vez han visto, ¿no? Que se denominan seno, coseno, tangente. ¿Qué son el seno, el coseno, tangente? Funciones trigonométricas. ¿Qué es el seno, coseno, tangente? Funciones trigonométricas, ¿no? Son propiedades de los ángulos. Los ángulos tienen seno, coseno, tangente. Entonces, un ángulo tiene su seno, su coseno y su tangente, ¿no? ¿Qué es el seno? El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué es el coseno? El cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué es la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si conocemos los valores de A, B y C de los catetos y la hipotenusa, podemos calcular los senos de esos ángulos, ¿no? Y podemos despejar el seno, el ángulo podemos despejar, y despejando el seno, la función inversa del seno se denomina arcoseno, la función del coseno se denomina arcocoseno, y la función inversa de la tangente se llama arcotangente. Y como tenemos los valores, colocamos y calculamos, ¿no? Y nos ha dado 26,6. Eso significa que el ángulo vale 26,6. Podríamos haber hecho con solamente el primero, nada más, ¿no? O podríamos haber hecho con el segundo, o con el tercero. Pero como aquí teníamos todos los datos, entonces por eso he hecho con los 3 para que vean que es lo mismo, ¿no? Nos tiene que dar el mismo resultado. Por eso he hecho con las 3, con las 3 funciones. ¿De acuerdo? Todo esto estamos haciendo para sumar vectores. Todo estamos haciendo para sumar vectores. Ahora veamos, ¿cómo vamos a sumar los vectores? Lo voy a guardar estito y se los voy a enviar, ¿ya? Lo voy a guardar estito y se los voy a enviar. Lo guardaremos. Archivo, guardar como imagen, ¿no? Como JPG. ¿Y qué le llamamos? Trigonometría le llamaremos, ¿no? Trigonometría.
Ahí donde vamos a guardarlo. Lo guardaremos aquí, aquí. Y para no perderlo, lo guardaremos en matemáticas, ¿ya? Guardar, listo. Está guardado y luego se los voy a enviar. ¿Ya? Ahora lo voy a borrar todo esto. Lo voy a borrar todo. No. Haremos uno nuevo. Nada es raro que nos suceda cualquier cosa. ¿No? Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a dibujar un vector. Dibujamos un vector. Ahí está. Dibujamos un vector. ¿De acuerdo? Le voy a colocar su flechita aquí. Sas, sas. Está medio mal la última colita y lo dibujamos así. Ya está, más o menos, ¿no? Está un vector, ¿de acuerdo? También podría haber hecho con esto. Con esto también se puede hacer. Ya está. ¿Qué quieren llamarle a este vector? Lo llamaremos vector A. Le llamaremos vector A. Vector A. Ahora, este vector le vamos a trasladar a un plano bien especial. Un plano que está formado por dos ejes. Este es un eje y este es el otro eje. ¿Ya? A este sistema, que es muy útil, se le denomina eje de coordenadas. Y sirve para ubicarse, ¿no ve? Cuando se citan, dicen, ¿no? Dame las coordenadas, ¿no ve? O sea, me están diciendo, dame la ubicación, ¿no ve? Este es nuestro eje de coordenadas, ¿de acuerdo? Este eje de coordenadas está formado por un eje o por un que se denomina Y. Este es el eje y este es el eje X, ¿no? Tenemos un sistema de coordenadas, el eje Y y el eje X. Es bien especial esto porque aquí se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Porque vamos a llevar aquí, por ejemplo, vamos a hacer suma de vectores. Vamos a agarrar ahora nuestro vector. Aquí está nuestro vector. Y lo vamos a trasladar a este eje de coordenadas. ¿Cómo se traslada? Se traslada así. Se debe colocar el origen del vector en el origen del eje de coordenadas. ¿Está bien? ¿No? Otra vez. Trasladamos el vector a nuestro sistema de coordenadas. Ahí está. Ahora nuestro vector está en nuestro eje de coordenadas. Y resulta que nuestro vector, cuando se coloca en un eje de coordenadas, tiene dos componentes. Tiene dos componentes. ¿Cómo se encuentran esos componentes? Facilito. Lo voy a hacer con una línea más delgadita. De la punta del vector se baja una línea vertical al eje X. ¿Ya? Y se han fijado, se ha formado un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Ahora es más todavía. Vamos a colocar así. Lo voy a hacer con rojo y lo vamos a hacer del mismo grosor. Este lado también es un vector. Este lado también es un vector. Ya está, ¿no? Y la puntita de su flecha está aquí. ¿De acuerdo? Y este otro lado también es un vector. También es un vector. Ahí está. No lo voy a colocar biencito. Ahí, ¿no? Y listo. Y este también es un vector. Ahora es un triángulo rectángulo. Fíjense que aquí está el ángulo de 90 grados, ¿no? Ahí sí está el ángulo de 90 grados. Ahora, este es el vector A.
este vector A hemos dicho que tiene dos componentes. Un componente en el eje X. Se refiere al vector A en el eje X. Este es el vector A en el eje X. Y este es el vector A en el eje Y. ¿No? ¿Por qué en el eje Y? Porque podemos agarrar a este vector. Lo podemos agarrar a este vector. Y lo podemos trasladar al eje Y, justamente. Fíjense. Ahí está. ¿No? Pero como nosotros queremos trabajar con el triángulo, entonces este componente Y del vector lo vamos a dejar aquí nomás. ¿No? Lo vamos a dejar donde estaba. Y nos conviene porque nos va a servir justamente para estudiar con lo que acabamos de aprender trigonometría. Eso vamos a aplicar aquí. ¿No? Esto lo voy a mejorar, esto así. No está bien. Ahora sí, ¿no? Vamos a arreglar así. Se ha formado un triángulo rectángulo. Ahora, el vector A es la hipotenusa. Este vector AY es el ángulo. ¿Dónde está el ángulo? Aquí está el ángulo. ¿No? Ahí está el ángulo. Por tanto, este es el vector A. Este es el vector AY, ¿no? Componente AY del vector A en el eje Y. Y este es el AX, componente del vector A en el eje X. Y los tres, el vector A, el vector AY y el vector AX, han formado un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Un triángulo rectángulo. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Podemos dar, generalmente lo que vamos a tener generalmente es un vector, ¿no? Nos van a dar un vector y nos van a dar el vector, nos van a dar el vector, nos van a dar el vector y generalmente nos van a dar su ángulo, ¿no? Nos van a decir un vector de, por ejemplo, un vector que tenga de 20, ¿no? De 20. 20 puede ser velocidad, 20 metros por segundo, 20 newtons, o de momento simplemente 20, ¿de acuerdo? Y tiene un ángulo de 45 grados, ¿no? La pregunta va a ser, si el vector vale 20 y el ángulo vale 45 grados, ¿cuánto vale AY y cuánto vale AX? ¿Cuánto vale el vector AY y cuánto vale el vector AX? Eso queremos saber, ¿no? Ahora fíjense, con lo que hemos aprendido, fíjense, lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido nomás. Vamos a aplicar nuestras funciones. Vamos a hacer seno de teta. Ya saben que seno de teta es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuánto es el cateto opuesto? No sabemos, pues en este caso es AY. Aquí está. Este es el cateto opuesto. Cateto opuesto. Y este es el cateto adyacente. Y esta es la hipotenusa. Nos han dado datos de la hipotenusa y del ángulo, ¿no ven? Entonces, ¿qué es el seno? Es AY sobre la hipotenusa, sobre A. ¿Qué es el coseno? El coseno es el cateto adyacente a X sobre la hipotenusa. ¿Qué es la tangente? La tangente del ángulo sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Ahí está, AY sobre X, ¿no? Aquí, ¿cuántas incógnitas tengo? Dos, porque no conozco a Y ni conozco a X. No conozco los dos. En esta ecuación, no conozco a X. A sí conozco. A vale 20. ¿Conozco el ángulo? Sí, 45. Ah, con esta ecuación puedo resolver. Aquí, seno de teta. ¿Conozco teta? Sí, 45. Conozco. ¿Conozco a Y? No conozco. ¿Conozco a? Sí. Entonces, con estos dos podemos resolver. Aquí está, lo vamos a trasladar abajito para que vean. Control copy, lo ponemos más aquí abajito. Control V. Ahí. De nuevo, Control V. Y lo trasladamos aquí abajito. Aquí sí te lo pondremos.
Un poquito más abajo. Así. Nuestra pregunta era cuánto vale AY y cuánto vale AX, ¿no ve? Aquí está AY. Entonces, de aquí despejamos AY. De aquí despejamos AY. AY va a ser igual a este que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado. Por tanto, A por seno de teta. De aquí despejamos a X. Este que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar coseno de teta. Y listo, reemplazamos. ¿Cuánto vale A? 20. ¿Cuánto vale A? 20. ¿Cuánto es el seno de 45 grados? Aquí el coseno de 45 grados. ¿Cómo calculo el seno de 45 grados? No calculo, voy a la calculadora. No, voy a la calculadora. Vamos a la calculadora. Primero colocamos 20 por, dice, seno de 45. Aquí está. Aprieto seno y coloco 45. 45. ¿No? Y me dice que es 0,707. Entonces aquí 0,707. Aquí 20 por coseno de 45. Voy a la calculadora. Coseno. ¿De qué? De 45. Cerramos. Igual. 0,77 también. Qué genial. 0,707. ¿No? De la calculadora saca. Ahora, nuevamente, AY y AX. ¿No? AY y AX. ¿De acuerdo? Ahora multiplicamos, pues, ¿no? 20 por 0.707. 14,4. 14,4. Y el otro también 14,4. A 14, a ver. 20 por 0.707. 14,14, ¿no? 14,14. Y listo, ya está, ya hemos encontrado, ¿no? Entonces, si volvemos a nuestro triángulo, ¿cuánto había valido AY? AY había valido 14,14. Y AX también 14,14. ¿No? 45 con 20. ¿No? Ahí está, fíjense cómo hemos calculado, ¿no? Con lo que hemos aprendido simplemente, con el seno, coseno, y ya está, con la hipotenusa, con el cateto opuesto, cateto adyacente. Hemos definido, tal como hemos definido, el seno del ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Hemos reemplazado, bueno, hemos despejado primero a Y y a X, y hemos reemplazado sus valores y nos ha dado. Ahora esto mismo vamos a hacer aquí, fíjense, esto mismo vamos a hacer aquí. Me voy aquí, ¿no? Aquí, me voy aquí y me voy aquí. Ahí está. ¿Cuánto? Fíjense, voy a manejar este vector, aquí está este vector, es un programita que simula el vector. Entonces voy a manejar el vector y habíamos colocado, ¿cuánto valía el vector? 20, ¿no ve? 20. Aquí están sus valores. Aquí está su valor, ¿cuánto vale? Aquí está su ángulo, aquí está 45, lo que habíamos definido, ¿no ve? 45. Solo que el valor tiene que ser 20. 19, 20. No puedo colocar 20. Estaba, ¿no? Carambas. Está 20, ¿no? Ahora el ángulo. Por ahí más o menos. Pero no interesa eso, ¿ya? Interesa, le colocamos un vector, ahí está, 20,5. Su ángulo es 47, ¿no? Igualito tenemos que hacer. Quiero saber cuánto vale AY y cuánto vale AX. Bueno, como esto es una máquina, una supercalculadora, lo único que tengo que hacer es colocar así, fíjense. Voy a decirle que me dé aquí con estito. El enlace, por ejemplo, el enlace de este programita está aquí, en lo que les ha mandado la profesora, ¿ya? Está en el documento que les ha enviado la profesora.
De modo que pueden entrar al programita y pueden jugar con los vectores, ¿no? Entonces le voy a decir, deme su componente AY y deme su componente X. Bueno, aquí es facilito, pues aquí le hago clic y ya está, ¿no? ¿No? Y aquí está, fíjense, el vector vale 20, 25 vale. El ángulo vale 47. Su componente en X, el AX, vale 14. Su componente en Y vale 15. ¿No? Fácil. ¿De acuerdo? Claro, pero todo esto, lo que aquí nos ha dado la máquina, nosotros aquí hemos calculado a mano. ¿No? Aquí hemos calculado a mano. ¿De acuerdo? Hemos calculado a mano. ¿No? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a dar un ejercicio. Nos vamos a dar un ejercicio. Rapidito, ¿ya? Nos vamos a dar un ejercicio rapidito. Me doy un vector, este vector. Me voy a dar otro vector más, este vector, B. ¿Qué le pongo? Le estiro. Ahí está, este vector, ¿cuánto va a valer? 18. No, que valga menos, ¿no? Que valga ahí. Que valga 13. Ahí está. Ahora el vector B vale 13, su ángulo es 22.6, su lado X es 12 y su lado Y es 5. 5, ¿de acuerdo? Y del vector A es 20. Voy a llevar estos vectores, ¿ya? Voy a agarrar así. Me lo voy a copiar. Estos son los datos del vector A. Estos son los datos del vector A. Control copy. Me lo llevo aquí al Word. Aquí. Esto lo vamos a borrar. Y lo pegamos aquí. Control Part. Estos son los datos del vector A. Ahora vamos a volver aquí al programita. Vamos a sacar los datos del vector B. Aquí están los datos del vector. Estos son los datos del vector B. ¿No? Lo mismo hacemos. Los datos del vector B. Copiamos y lo llevamos a la hoja también. Aquí. Y aquí mismo podemos colocar los datos del vector B. Ya está, le haremos más pequeñito este. Y ya está. ¿No? Aquí están los datos del vector A y aquí están los datos del vector B. Por si acaso voy a colocar aquí abajo. Del vector A, el vector A vale 20,5. Su ángulo es de 47. Su AX vale 14. Su AY vale, ¿dónde está su AY? Allí está 15. Del vector B, el vector B vale 13. Su ángulo vale 22.6. Su BX vale 12. Y su BY vale 5. Y el método analítico dice, de suma de vectores, que hay que sumar, primero que le vamos a llamar R al resultado de la suma de los vectores. Esto es resultado de la suma. Entonces va a ser, ¿no? Resultado de la suma va a ser. El resultado también tiene un Rx y tiene un Ry, que es un vector, ¿no? El Rx se encuentra simplemente sumando el Ax más el Bx. Y el Ry se encuentra sumando el Ay con el By. Entonces sumamos. Rx, ¿cuánto vale Rx? Ax vale 14. Bx vale 12. Ry. AY, ¿cuánto vale? 15. BY, ¿cuánto vale? 5, ¿no? Aquí va a ser 20 y aquí va a ser 20, 26, ¿no? 26. Ahora aplicamos Pitágoras.
Pitágoras va a ser, el resultado va a ser el Rx al cuadrado más el Ry al cuadrado. Reemplazamos. ¿Cuánto es Rx? 26 al cuadrado. ¿Cuánto es Ry? 20 al cuadrado. Resultado. Lo único que tenemos es 26 al cuadrado más 20 al cuadrado, ¿no? Esto dice que es raíz de 1076. Sacamos la raíz de 1076 igual 32,8. ¿Ya está? Entonces el resultado de la suma es 32,8. Vamos aquí al programita. Vamos aquí al programita. Bueno, aquí es fácil, pues, ¿no? Yo le digo, sume los vectores. Aquí está, sume los vectores. Ahí está, ya me ha sumado los vectores. Ya me ha sumado, ¿no? ¿Cuánto vale? 32,8. Justo lo que hemos sacado, ¿no? 32,8. Y en el programa también está 32,8. Pero el programa es más genial todavía. Me dice cuánto mide su ángulo, 37,6. Cuánto vale en el eje X, 26, y en el eje Y, 20. Eso también hemos encontrado. ¿Cuánto vale en el eje X? 26. Y en el eje Y, 20. Está, ¿no? O sea, todo lo que hemos hecho a mano, también lo he encontrado el programita. Eso es suma de vectores por el método analítico, ¿ya? Probablemente por lo rápido que hemos ido no hayan llegado a comprender bien, pero lo que estamos haciendo lo estamos grabando, ¿no? Como lo estamos grabando, se los vamos a enviar para que vuelvan a ver, y hasta comprender, ¿no? Y pueden volver a hacer también el ejercicio. Bueno, jóvenes, se ha terminado el tiempo. Hasta aquí. Gracias, ¿no? La profesora seguramente les va a enviar algún ejercicio seguramente. Ok. Hasta luego, jóvenes.